ponemos en presencia del Señor y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por este tiempo para encontrarnos con tu palabra en el libro del Éxodo. Te pedimos que nos bendigas, que envíes tu Espíritu para que abra nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un Como en el principio, ahora y principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por Sed nosotros. la salvación mía. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas tardes a todos y continuamos con nuestro viaje por el libro del Éxodo. Les quería comentar dos o tres cositas nomás. Una es que, como les mandamos porque a veces recibimos muchos mails diciendo, no me mandaron el link del Zoom o no me mandaron el link de las clases. El link del Zoom es el mismo para todas las clases, lo digo porque hay gente que piensa que cada clase le vamos a mandar un nuevo link. Y el link de YouTube también es o sea, ustedes pueden por su cuenta, aunque no hayan recibido ningún link, entrar a YouTube y buscar Animación Bíblica de la Arquidiócesis de Buenos Aires y ahí van a ver que están todos nuestros cursos. El curso del Éxodo, bueno, seguramente va a aparecer primero porque es el último que estamos dando, pero si van a listas, hay una pestaña que se llama listas y ahí encuentran todos los cursos que dimos ordenados o sea, con los títulos y las clases una atrás de otra. Así que, o sea, nosotros cuando podemos les mandamos el link para recordar que está la clase, pero de todas maneras sepan que aunque no se los mandemos, generalmente en un día, 2 días, ya la clase está subida. Y después la otra cosa que les pedimos a los que pueden y quieren es que nos hagan algún tipo de donación, porque bueno, tenemos gastos de difusión, de pagar el Zoom, y bueno, siempre nos viene bien contar con algún pequeño estipendio. Así que ahí en el mail y en el WhatsApp les mandamos el código QR, el alias, bueno, de Mercado Pago y el que puede y quiere nos puede ayudar. Bueno, y con estas consideraciones de tipo práctico, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Les voy a compartir. Esperen, a ver. Esperen. Está. Y ahora, bueno, a ver, vamos a poner ahí bien. Ahora sí. Perdón, estoy acomodando la pantalla. Bueno, lo que habíamos visto hasta ahora era ¿se acuerdan bueno, lo del nombre de Dios, después el llamado de Moisés? Esto fue las otras dos cosas que vimos en la clase pasada.
o sea, la misión que se le pide a Moisés y el envío, cuando que ahora vamos a retomar un poquitito de eso, pero lo que vamos a hacer hoy es mirar un poco el tema de las plagas, tratar de comprenderlo y al mismo tiempo ver el tema de la Pascua. Así vamos avanzando porque eh, si no vamos a llegar al final y no vamos a haber terminado de ver todo el libro. Bueno, acá estamos en el capítulo 6 del Éxodo, y estamos en la mitad del diálogo. Acuérdense que los capítulos, los versículos, son cosas puestos por los seres humanos comunes y corrientes en un momento en el medioevo, con lo cual a veces se interrumpe, o sea, de repente está hablando Dios en el capítulo 5 y pasamos al capítulo 6, pero en realidad es todo seguido, ¿no? Pero bueno, veníamos de una objeción que yo siempre les comento, que es un poco la objeción de todo profeta. El profeta no quiere ser profeta, no es una situación cómoda para nadie. Y em, bueno, es como que Moisés todo el tiempo está negándose. Entonces, bueno, vemos ahí, el Señor le respondió: ahora verás lo que le haré al faraón, tendrá que dejarlos partir por la fuerza e incluso se verá obligado a expulsarlos de su país. Entonces, Dios habló a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, pero no di a conocer a ellos con mi nombre, el Señor. Si acá nosotros vamos a la Biblia de Jerusalén, vemos que lo que dice es: yo soy Yahvé. Acuérdense que les comenté varias veces que por ejemplo, en el libro del pueblo de Dios, depende la versión que usen, pero si usan el libro del pueblo de Dios, que es la que se usa en la Argentina para la que se lee en las misas, digamos, la versión esa, nunca van a ver el nombre de Yahvé. Siempre va a estar reemplazado por el Señor. En algunas Biblias, que está bueno, el Señor aparece como en todo mayúscula. Entonces uno lo identifica bastante fácilmente. Pero desafortunadamente en la versión del libro del pueblo de Dios no aparece como tal, sino que aparece el Señor y bueno, tendemos a eh, o no darnos cuenta de lo que está ahí, ¿no? Me aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Vamos a volver a la versión del pueblo de Dios, como el Dios todopoderoso. Esto también, ¿de dónde viene? Que el Shaddai en la Biblia griega, acuérdense que es la Biblia, el Antiguo Testamento traducido al griego por los propios judíos, la Biblia de los 70, cada vez que en la Biblia hebrea aparece el nombre de El Shaddai, la Biblia griega lo traducía como el Pantocrátor, el Todopoderoso. Entonces, bueno, acá la versión del libro del pueblo de Dios dice: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, pero no me di a conocer a ellos con mi nombre. También establecí mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, esa tierra donde ellos residieron como extranjeros. Y cuando escuché los gemidos de los israelitas esclavizados por los egipcios, me acordé de mi alianza. ¿Se acuerdan de esto de este verbo importante, verbo acordarse? Tenerlo, hacerlo presente. Por eso anuncia esto a los israelitas: yo soy el Señor. Acuérdense, cada vez que ven en la Biblia ven el yo soy el Señor, en realidad está diciendo yo soy Yahvé. Si nosotros fuéramos judíos diríamos yo soy Adonai. No vamos a pronunciar el tetragrama sagrado. Yo los libraré de los trabajos forzados que les imponen los egipcios, los salvaré de la esclavitud a que ellos los someten y los rescataré con el poder de mi brazo, infligiendo severos y justos castigos.
haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Bueno, acá tenemos marcado con resaltar esto, que cada vez que la veamos en la Biblia, estamos en presencia de lo que se llama la fórmula de la alianza. Acuérdense, la alianza es un rito, por el cual es un rito que implica generalmente es un juramento que está acompañado por un rito en la mayoría de las veces. Ese rito generalmente implica derramamiento de sangre y en última instancia lo que significa una alianza es cuando yo hago alianza con alguien, estoy extendiendo lazos de parentesco hacia esa persona. Los ejemplos naturales, no bíblicos, digamos, pero que eran muy comunes en la antigüedad y siguen existiendo, son el matrimonio y la adopción. Por eso cuando vieron que los anillos en el matrimonio se llaman alianzas, precisamente porque son un signo de esta alianza por el cual dos personas que no son parientes, un varón y una mujer, se convierten en parientes a través de hacer un juramento tomando a Dios por testigo, en el caso del matrimonio religioso. Y lo mismo con el tema de la adopción. Bueno, en la antigüedad era simplemente decir, este ahora es mi hijo, pero hoy, luego de un trámite, el juez dice, señores, este es su hijo, me va a llevar su apellido, es su pariente. Se extiende, es un parentesco legal. Bueno, y como ya les dije un millón de veces, ¿no? Dios utiliza esta institución muy común en el antiguo Próximo Oriente para mostrar el tipo de relación que quiere tener con nosotros. Bueno, entonces, cuando en la Biblia todo esto está condensado en estas fórmulas, ¿en qué consiste? Yo haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es la primera vez que en la Biblia aparece la fórmula completa. Igual esto no es que lo tienen que saber, pero a veces antes decía yo seré su Dios o ustedes serán mi pueblo. Ahora ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios. Y esto es porque en una alianza lo que se intercambian son personas. En un contrato lo que intercambiamos siempre son bienes y servicios. Te compro 1 kilo de bananas y te doy 5 pesos. Intercambio, dinero o voy a hacer un contrato de alquiler, bueno, un servicio, soy médico, 1 hora atiendo al paciente, el paciente me paga, bienes, servicios, eso es un contrato explícito o implícito. En cambio, en una alianza, como les digo, lo que se intercambian son personas. Yo soy tuyo, vos sos mío. ¿eh? Ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios. Fíjense que es como que siempre esta fórmula está en el tiempo futuro. Dios hace alianza, pero es como que esa alianza no, o sea, existe y es verdadera, pero es como que algo falta. Como que tiene que ser, en algún momento va a ser como completada, podríamos decir, o cumplida. Pero bueno, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así tendrán que reconocer que soy yo el Señor el que los libró de los trabajos forzados de Egipto. Después los introduciré en la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré en posesión. Yo soy el Señor. De vuelta repite, ¿ven? Yo soy Yahvé. El tema este de la tierra, esto es muy importante, ¿no? Porque la promesa, la alianza, está acompañada por la promesa de la tierra. Así Dios le prometió a Abraham, yo te daré esta tierra,
vete a la tierra que yo te daré. Y siempre el tema de la tierra prometida es un tema muy clave en la Biblia. Ahora bien, nosotros en el libro del Éxodo lo que vamos a ver es que, y en realidad, o sea, todo el canon, necesitamos de todo el canon bíblico para terminar de darnos cuenta que la tierra prometida es también lo que se llama un tipo. Un tipo es una realidad, es un lugar, una cosa o un personaje del Antiguo Testamento que prefigura un personaje, lugar, cosa del Nuevo Testamento, donde, donde ahí se termina de cumplir este tema. ¿Y por qué digo que es un tipo? Porque, pero en la tierra prometida es como un tipo dentro del Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? En que hay una tierra, y es una tierra verdadera, y es la tierra de Palestina, y es la tierra donde se va a establecer el pueblo elegido, pero al mismo tiempo, o sea, ¿cuál es el sentido de esa tierra? ¿Es poseer la tierra, punto? ¿Es como, te voy a dar esta tierra en posesión y vas a hacer tu vida ahí? Sí, desde ya que sí. Pero hay algo más en esto, y es que es el lugar donde ellos van a ser libres para adorar a Dios. Y en este sentido, el camino que van a hacer por el desierto es como un entrenamiento. Es como una pedagogía. Dios los va a someter a una pedagogía. Y al final de ese camino les va a señalar cómo tiene que ser el culto. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo, ¿entienden? Pero esto es como Dios los va a educar en esta nueva forma de adorar. Dios necesita nuestra adoración. Acá entramos como más también en el tema de qué es la liturgia. Dios necesita de nuestra adoración. O sea, Dios es más Dios porque nosotros lo adoramos, lo alabamos. Esta es una pregunta que siempre nos tenemos que hacer. O sea, ¿en qué es la liturgia? ¿Mm? Bueno, vamos a tratar de ir viéndola de a poquito, ¿no? No es que ahora vamos a hacer toda una clase sobre la liturgia, pero la liturgia es un ser, la palabra liturgia viene derivada de una palabra griega que significa servicio para el pueblo. Nosotros generalmente tendemos a confundir y pensar que la liturgia es algo que nosotros hacemos por Dios, cuando en realidad la liturgia es algo que Dios hace por nosotros. Es un servicio para el pueblo. La palabra liturgia era una palabra del vocabulario civil, que después se va a adoptar en el vocabulario religioso. Pero es algo que Dios hace por nosotros. Y lo que nosotros vamos a empezar a descubrir de a poco en el libro del Éxodo es que este servicio que Dios hace por nosotros consiste en que cuando nosotros lo adoramos, lo alabamos, le rendimos culto, es como que nos empezamos a ubicar en nuestra realidad. Es como que nos hace bien a nosotros. No es que Dios, vuelvo a decir lo mismo, no es que Dios va a ser más Dios porque nosotros lo alabemos, es que nosotros al alabar a Dios entramos en un círculo virtuoso. Ahora, después vamos a tratar de ir comprendiendo esto. Esto simplemente, o sea, se los dejo como una cosa para pensar. Bueno, entonces ellos no quisieron, Moisés refirió estas palabras a los israelitas, pero ellos no quisieron escucharlo porque estaban desalentados a causa de la dura servidumbre. Acá hay algo muy humano, ¿no? Que es que cuando nosotros estamos
como agobiados muchas veces, ¿no? Por un tema por nuestros trabajos, por las cosas que nos suceden en la vida, como que es difícil elevar la mirada. Ellos estaban desalentados a causa de la dura servidumbre. Entonces el Señor dijo a Moisés, y vamos a ver que los pasos previos a la salida de Egipto son cada vez peores para ellos. O sea, el faraón cada vez los va a tratar peor. Entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate al faraón, al rey de Egipto, y dile que deje partir de su país a los israelitas. Moisés se excusó ante el Señor diciendo, si los israelitas no quisieron escucharme, ¿cómo me va a escuchar el faraón a mí que no tengo facilidad de palabra? Pero el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, a fin de que haga hacer salir a los hijos de los israelitas. Y ahora empieza a nombrar a todos los que estaban ahí, los clanes, todos los que van a terminar saliendo de Egipto. Acuérdense que el libro perdón, el Antiguo Testamento todo el tiempo utiliza cada tanto nos da estas genealogías. Es como que hace memoria de todas las personas. El libro del Éxodo, por ejemplo, perdón, el libro del Génesis, ¿no? Tiene estas genealogías, en hebreo se llaman las Toledot, que van como marcando las distintas, cada vez que hay algo nuevo, se presenta una nueva genealogía. Es como que ellos mismos quieren hacer memoria de su propia historia, y como que tener los nombres ahí escritos, anotados. Bueno, ellos fueron los que, bueno, entonces Moisés y Aarón son los mismos que recibieron, estoy acá leyendo el 26, ¿no? Que recibieron del Señor la orden de sacar de Egipto a los israelitas distribuidos en grupos. Ellos fueron los que hablaron al faraón, el rey de Egipto, para hacer salir a los israelitas. Fíjense la cantidad de veces que se repiten un poco las mismas cosas. Bueno, lo que dicen los estudiosos es que acá hay mezcladas muchas tradiciones, pero finalmente el que puso el que terminó de recopilar todas las tradiciones del Éxodo, consideró que era muy importante guardar todo. Entonces, bueno, esto es lo que cuando nosotros hablamos del canon de la Biblia, decimos, esta es palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiso que nosotros recibiéramos. Eh, Quizás esto parece un pensamiento a veces un poco ingenuo, porque decimos, bueno, acá hubo muchas manos, acá hubo muchos redactores, bueno, Moisés escribió, pero después lo habrán corregido, pusieron esto. Bueno, esto es lo que nosotros hemos recibido como palabra de Dios. Esto es lo que, a partir de acá es donde nosotros empezamos a leer la Sagrada Escritura, ¿entienden? No estamos discutiendo si esto es de tal tradición o de tal otra y si se puso con este, ¿no? Es como que descansamos en la convicción de que, bueno, esto es lo que el Señor quiso que nosotros supiéramos. De vuelta, ven, en el versículo 30, Moisés puso al Señor este pretexto. Yo tengo dificultad para hablar. ¿Cómo me va a escuchar el faraón? Y bueno, Dios ya está harto. Ustedes también. ¿A quién tiene que nombrar? ¿Quién va a hablar? ¿Se acuerdan o no? Va a hablar Aarón, el hermano. El Señor dijo a Moisés, yo hago de ti un Dios para el faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Tú le comunicarás todo lo que yo te mande, y él hablará al faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón del faraón, y así podré multiplicar mis signos y mis prodigios en Egipto. Bueno, acá encontramos esta primera dificultad, el verbo endurecer. Dios va a esto que nosotros nos preguntamos, pero bueno,
cómo es que Dios endurece el corazón del faraón. Acuérdense que en la Biblia el corazón, acá lo tienen, esta palabra, lev, levav, el corazón, la palabra es levav, pero acá es como el genitivo, el corazón de, pero por eso dice lev. Pero el corazón es el centro de la personalidad, es como el centro de la persona. El hebreo no distingue el alma del cuerpo, pero el hombre es una unidad. Esto no quiere decir que distinguir alma y cuerpo sea romper la unidad. Nosotros decimos que somos unión substancial, pero bueno, es un pensamiento más filosófico. En la Biblia, el centro de la persona es el corazón. Entonces dice, yo endureceré el corazón del faraón. ¿Cómo tenemos que entender esto? A ver, ¿hay como una intervención directa de Dios? Acá se pueden hacer como muchas consideraciones, ¿no? La primera es que en última instancia, digamos, Dios es podemos decir, es como que intervienen un montón. En cada cosa que nosotros hacemos hay un montón de causas, hay una cadena de causalidades. Pero al final de todas esas infinitas causalidades, bueno, la causa primera es Dios. Pero bueno, está lo que se llama la causalidad de las causas segundas. Qué largo camino recorrió el faraón, y con esto, acuérdense que además el faraón es de alguna forma un arquetipo de todo tirano. Es como que no se conmueve ante nada. A mí, leyendo, no me gusta hacer política, pero bueno, estamos atravesando el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Y bueno, hay un personaje que no se conmueve con nada, que está decidido a destruir un país, porque se le dio la santísima gana. No me quiero convertir en una comentarista de las relaciones internacionales, pero es lo que uno percibe. Eh, y le va el tema de Faraón como arquetipo. San Agustín, comentando esto del tema del corazón del faraón, decía que Dios, que precisamente es como que Dios lo deja ser, como que, perdón, este es Maimónides, Maimónides es un comentarista judío que dice que precisamente el endurecimiento del corazón es que Dios lo deja ser al faraón todo lo que él quiere ser. Es como que tiene la plenitud de ser el gran tirano. En cambio, San Agustín decía, esto muestra hasta qué punto se puede endurecer el corazón humano. Eso es lo que decía San Agustín. Cualquier persona puede pasar por esta realidad. Es como que seguramente poco a poco, o como dicen, al tener este poder, el poder absoluto que corrompe absolutamente. Bueno, el faraón para los egipcios era un dios, entonces, bueno, no había nada que se le pudiera oponer. Bueno, y en última instancia es el misterio del corazón del hombre. Como dice, como se suele decir, la, la bondad y la maldad es una línea muy fina que pasa por el corazón del hombre. Bueno, el faraón se resistirá a escucharlos, pero yo descargaré mi mano sobre Egipto. Acuérdense que también esto de la mano era una de las palabras que se repiten. La mano, el brazo, es un signo del poder de Dios. Y haré salir de allí a los israelitas, mi ejército y mi pueblo,
infligiendo severos y justos castigos. Y cuando extienda mi mano sobre Egipto para hacer salir de allí a los israelitas, los egipcios tendrán que reconocer que yo soy Yahvé. ¿Mm? Moisés y Aarón realizaron exactamente lo que Dios, lo que el Señor, lo que Yahvé les había ordenado. Esto es, cuando en la Sagrada Escritura Dios llama a un profeta, vamos a ver que siempre el verdadero profeta hace exactamente lo que Dios le manda. O sea, hay resistencia, que sí, que no quiero ir, pero siempre la señal del verdadero profeta es que hace lo que Dios le pidió. ¿Mm? Bueno, acá tenemos a alguien que nos está pintando ¿cómo se llama? La pantalla. Cuando se entrevistaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor dijo a Moisés y Aarón: cuando el faraón les pida que hagan un prodigio, tú le dirás a Aarón: toma tu cayado y arrójalo delante del faraón, y el cayado se convertirá en una serpiente. Bueno, acá hay como una suerte de lucha entre los magos de Egipto y, y Moisés y Aarón, ¿no? El faraón a su vez convocó a los sabios y hechiceros, y los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas. Bueno, perdón. Aarón arrojó su cayado delante del faraón y de sus servidores, y el cayado se transformó en una serpiente. La palabra acá serpiente no es nahash, ¿no? Es una palabra que también se podría traducir como cocodrilo. Vieron que el Nilo estaba lleno de cocodrilos. Pero bueno, generalmente se traduce como serpiente. El faraón a su vez convocó a los sabios y hechiceros y los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas, hicieron otro tanto. Cada uno arrojó su bastón y estos se transformaron en serpientes. Pero el de Aarón devoró a todos los demás. A pesar de esto, el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó como el Señor lo había predicho. Bueno, entonces ahora tenemos que el Señor dijo a Moisés: el faraón está obstinado y se resiste a dejar partir al pueblo. Preséntate ante él mañana temprano cuando salga para ir al río. Espéralo a la orilla del Nilo, sosteniendo en tu mano el bastón que se transformó en serpiente, y háblale en estos términos: el Señor, el Dios de los hebreos, o sea, Yahvé, el Dios de los hebreos, ¿ve? ¿Ven? Les dirás: Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte: deja partir a mi pueblo para que me den culto en el desierto. Nuevamente tenemos, esto ya lo repetí muchísimas veces, pero no me canso de repetirlo, que la razón para el que Dios esgrime, o que Dios le dice a Moisés que le tienen que decir al faraón, no es: dejen salir a mi pueblo porque no quiero que esté más esclavo, sino: dejen salir a mi pueblo para que me dé culto. Les voy a mostrar, ¿no? La Reina Valera, que es esta Biblia eh, protestante, que tiene una traducción que sigue mucho los términos en hebreo, ¿ven? Y acá está: deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Nosotros esto, ven ahí dice Avad, ¿eh? O sea que lo que nosotros traducimos para que me dé culto es, usa la palabra servicio. Acuérdense, el éxodo es de la servidumbre al servicio. De la servidumbre, o sea, del culto al faraón y el culto a los dioses de Egipto, al culto al verdadero Dios. El culto verdadero me libera verdaderamente. Eso es como lo que nosotros tenemos que ir captando. Bueno, pero tú no has querido obedecer. Entonces, bueno, acá vamos a tener estas famosas plagas. ¿Y se acuerdan que yo les dije la otra vez
A ver, vamos a ver si les puedo compartir. Dejar de compartir acá y les voy a compartir lo que habíamos visto de, ¿no? Cómo teníamos que interpretar el tema de las plagas, ¿eh? Digamos, hay como tres opciones, ¿no? Como que son un mito, como que no tiene, la segunda opción es que no tienen nada de milagroso y son desastres naturales que Moisés utilizó como propaganda. O, y esto de que no tenían, digamos, acá quizás está un poco exagerado, ¿no? Pero esto de buscar fenómenos naturales para explicar las plagas, eh, bueno, Bueno, puede ser que haya algo de esto atrás, pero em, la forma en la cual se van dando las plagas, evidentemente, son eventos, digamos, están planeadas, y como una sucede a la otra, y como la realidad, para entenderlas verdaderamente, es ver que detrás de esto, detrás de las plagas, están como golpes a los dioses de Egipto. Vamos a tratar de, no vamos a ver todas las plagas, pero algunas les voy a comentar, ¿no? Esto que habíamos visto también, creo que era que en el relato del Éxodo, nosotros lo que vemos es que Dios siempre le da la oportunidad, las plagas pretenden ser redentoras, se ofrecen como redentoras. El Señor brinda a los egipcios y a su faraón la oportunidad de confesar sus pecados y recibir su perdón. Eh, o sea, así como Israel va a ser liberado de los dioses de Egipto, ellos también tienen la oportunidad de ser liberados de estas falsas creencias. Los padres de la iglesia, comentando el tema de las plagas, van a decir que los dioses de Egipto son demonios. Al final de las plagas, Israel aceptará ser liberada, pero los egipcios se van a resistir. Y esto que hablábamos la otra vez, ¿no? En la misma elección es la misma elección a la que todos nosotros nos enfrentamos. Ser liberados de la esclavitud, del pecado, de la muerte, y rechazar o elegir, no, rechazo el don, confío en mi propia persona. Bueno, em, esto les quería mostrar y después volvemos al texto, que hay como esto se da como, perdón, disculpen, esto se da como, hay como un ciclo, y son tres ciclos que se repiten, y en cada ciclo uno puede percibir que hay como una repetición. En la primera, Moisés se presenta por la mañana al faraón y le dice lo que va a pasar. En la segunda, estoy hablando de cada ciclo, ¿no? En la segunda plaga de cada ciclo, Moisés se presenta al faraón, pero no dice que se presenta a la mañana. Y en la tercera es sin aviso. Es como que esto se va a repetir una y otra vez. Bueno, esto simplemente les quería mostrar. Vamos a volver al texto. ¿Dónde está acá? Perdón. Bueno, entonces, por eso dice el Señor, ahora te demostraré que soy el Señor. Perdón. Entonces, preséntate ante él mañana temprano, cuando salga para ir al río, espéralo a la orilla del Nilo, sosteniendo en tu mano el bastón que se transformó en serpiente. Y háblale en estos términos. El Señor, el Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto en el desierto, pero tú no has querido obedecer.
Por eso dice el Señor, ahora te demostraré que soy el Señor. Vamos a ponerlo en... Así dice Yahvé, en esto conocerás que yo soy Yahvé. Mira que voy a golpear con el cayado que tengo en las manos las aguas del río y se convertirán en sangre. Los peces del río morirán y el río quedará apestado, de modo que los egipcios no podrán ya beber agua del río. Acá Moisés, siguiendo el mandato de Dios, ellos se enfrentan al primer dios de Egipto, que es el Nilo, era considerado como dios, se llamaba Knu. Entonces, ¿cuál es el signo? Es como que, fíjense, si yo mato a alguien, o sea, si le clavo un cuchillo por decir algo, bueno, brotará la sangre. Bueno, en este caso pasa exactamente lo mismo. Es como que Yahvé hubiera acuchillado, digamos así, al dios del Nilo. Entonces, este es como el signo, se convierte en sangre y habrá sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en los árboles y las piedras. Moisés y Aarón hicieron lo que Yahvé les había mandado. Alzó el cayado, golpeó las aguas que hay en el río en presencia del faraón y de sus servidores, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Los peces del río murieron, el río quedó apestado de modo que los egipcios no pudieron beber el agua del río. Hubo sangre en todo el país de Egipto. Pero lo mismo hicieron con sus encantamientos los magos de Egipto. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como había dicho Yahvé. Se volvió el faraón y entró en su casa sin hacer caso de ello. Y todos los egipcios tuvieron que cavar en los alrededores del río en busca de agua potable porque no podían beber las aguas del río. Pasaron 7 días desde que Yahvé hirió el río. Ven que la palabra que usa es hirió. Bueno, vamos a hacer una interrupción de 5 minutos y, y volvemos. Bueno, espero que estén viendo el texto. Les decía, les estaba diciendo, creo, que, o sea, el Nilo era como el corazón de Egipto, toda su vida económica estaba influenciada por las famosas cosechas del Nilo. em, ¿Se acuerdan que el Nilo traía este humus que dejaba sobre la tierra, la hacía más fértil? Bueno, o sea que es una cosa muy, muy grave lo que pasa. Eh, y ellos lo adoraban como una divinidad. Y en general lo que vamos a ver es que cada uno de las plagas, como les decía, está relacionado con algún dios. Yo les quería mostrar, la próxima plaga es em, la de las ranas. Y esta, les quería mostrar este dibujo, que esta es, bueno, se la llama Heket. Es una diosa de la fertilidad, también está relacionada con el Nilo, porque evidentemente las ranas vivían en el río. Eh, y lo que va a hacer la plaga es como, esta es la diosa de la fertilidad, a ver quién tiene más poder. Y Dios lo que va a hacer es va a multiplicar al infinito las ranas. Eh, esta figura también era una diosa que se la representaba con cabeza de rana. Esto está tomado es un bajo relieve que está en el templo de Ramsés II en Abidos. Y esta, que me llamó mucho la atención, aunque es pequeñita, a ver si la puedo hacer más grande. Igual no se ve mucho. Vamos a poner así. Es del 2950 antes de Cristo.
esta representación de esta diosa, digamos así, de esta Heket que va a ser objeto de... Y les quería mostrar, a ver, ¿dónde tengo? Creo que tenía, pero no. Acá esta foto de... espere. Em, estos son los ladrillos, digamos, que tenían que fabricar los israelitas. Nosotros no leímos el pedazo donde el faraón dice que no les va a dar, que no le va a dar más, o sea, estos ladrillos tenían arcilla o tierra y paja. Y era como que alguien les proveía la paja para hacer estos ladrillos. Y en un momento dado el faraón dice, bueno, le ordena a sus capataces que no entreguen más paja, pero que tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos. ¿Esto qué significa? Que estas personas tenían que ir a buscar la paja y además mezclarla con la tierra, o sea que, pero todo en el mismo tiempo, ¿entienden? Es como que este trabajo se va cada vez exacerbando. Pero bueno, es la misma forma de construir estos ladrillos que había en la antigüedad, todavía se sigue practicando. Esto es un, ay, perdón, es también un bajorrelieve que representa cómo se hacían los famosos ladrillos. Bueno, eran simplemente cosas que les quería compartir. Volvamos a nuestro texto. Preséntate al faraón y dile, así dice Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si te niegas a dejarle partir, infestaré de ranas todo tu país. El río bullirá de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu dormitorio y en tu lecho, en las casas de tus servidores y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Dijo Yahvé a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu cayado sobre los canales, sobre los ríos y sobre las lagunas, y haz que suban las ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón, extendió su mano sobre las aguas de Egipto, subieron las ranas, cubrieron la tierra de Egipto. Pero los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, pedid a Yahvé que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré salir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Yahvé. Acá es como que vemos que el faraón empieza a aflojar, podríamos decir. Entonces, vemos que hay como digamos, Aarón y a través de Aarón y Moisés se multiplican las ranas, los magos pueden hacer lo mismo, pero no las pueden sacar. Esta es como y cada vez va increyendo la diferencia entre los magos, que en realidad estos magos que son, sirven a los dioses de Egipto. Pero no, es como que una vez que no las pueden quitar. Entonces respondió Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que se alejen las ranas de ti y de tus casas y te queden solamente en el río. Mañana, contestó él, replicó Moisés, será conforme a tu palabra para que sepas que no hay como Yahvé nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y quedarán solo en el río. Salieron Moisés y Aarón de la presencia del faraón, invocó Moisés a Yahvé acerca de las ranas que afligían a faraón, y Yahvé hizo lo que Moisés pedía. Murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Las juntaron en montones y el país apestaba. Pero el faraón, viendo que tenía este respiro, endureció su corazón y no los escuchó como había predicho Yahvé. Bueno, continúan las plagas, pero nosotros nos vamos a ir al capítulo 12. En realidad nos vamos a ir un poquito antes. Bueno,
ante el endurecimiento del corazón del faraón y esta obstinación en no dejar salir a los israelitas, en un momento dado el faraón le va a decir, bueno, pueden salir los hombres, pero no pueden salir las mujeres y los niños y los animales. Y Moisés dice, no, porque nosotros no sabemos, esto también es importante, nosotros no sabemos cómo Dios quiere que lo adoremos. ¿Mm? Y esto es una característica muy importante del tema del culto de la liturgia. La liturgia, lo que nos muestra la escritura es que no es un invento humano, sino que Dios dice cómo quiere que lo adoremos. Y, les vuelvo a decir, esto es muy importante para, es como un ladrillito más para añadir al tema de la liturgia. Dios es el que va a decir cómo quiere que lo adoremos. Fíjense que esto nosotros lo tenemos, ¿no?, en el sacrificio de la nueva alianza. Que hagan esto, ¿eh? Después que Jesús en la última cena dice, explica todo, dice, hagan esto en memoria mía. Bueno, pero ahora nos vamos a enfrentar a la última plaga y sobre todo lo que quiero comentar es el tema de la Pascua. Entonces, como Dios ha ido mandando distintas plagas, enfrentando a distintos dioses de Egipto, por ejemplo, en un momento dado hace morir a todos eh, las vacas, todos los bovinos, podríamos decir, ¿no? El ganado. Entonces, bueno, había varios dioses. Uno es Apis, que se identificaba precisamente con un buey. Bueno, y así sucesivamente. Pero ahora el tema es el tema de el primogénito del faraón. ¿Y esto por qué? Porque el faraón es adorado como Dios. Pero no solamente el primogénito del faraón, sino todo primogénito. Dice así: Moisés dijo, así dice Yahvé, hacia medianoche pasaré yo a través de Egipto y morirá en el país de Egipto, pero no vamos a poner en esto, morirá todos sus hijos primogénitos, desde el primogénito del faraón, el que debe sucederlo en el trono, hasta el primogénito de la esclava que maneja la máquina de moler y todos los primogénitos del ganado. Entonces resonará en todo Egipto un alarido inmenso, como nunca lo hubo ni lo habrá jamás. Pero contra los israelitas, ya sean hombres o animales, ni siquiera ladrará un perro, para que ustedes sepan que el Señor hace una distinción entre Israel y Egipto. Luego vendrán todos tus servidores a inclinarse ante mí y me dirán, váyanse tú y el pueblo que está bajo tus órdenes. Después me iré, y lleno de indignación, Moisés se alejó de la presencia del faraón. Luego el Señor dijo a Moisés, el faraón no los escuchará para que se multipliquen mis prodigios en el país de Egipto. Moisés y Aarón realizaron todos estos prodigios delante del faraón, pero el Señor le había endurecido el corazón y él no dejó de partir de su país a los israelitas. Bueno, entonces acá empieza el tema de la Pascua. Y esto, o sea, como yo les decía, nosotros lo podemos leer simplemente como lo leen los judíos, como leen sus escrituras los hebreos. Pero para nosotros esto apunta siempre, acuérdense de esto que decimos, ¿no? Novum in vetera latet. El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. Y en el Nuevo, el Antiguo se hace patente. O sea, en el Antiguo está latente el Nuevo. Y en el Nuevo, en el Antiguo, perdón, y en el Nuevo, el Antiguo se hace patente. Se termina de revelar. Y esto muy especialmente con el tema de la Pascua. Este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Acuérdense que los hebreos, y en realidad, o sea, en la antigüedad, lo que tenían eran meses lunares.
de 28 días. Este es el primer mes, se llamaba el mes Nisan, ¿no? Y es el mes que viene, que comienza, digamos, es la Pascua, y por eso es que nosotros la Pascua va cambiando de fecha, es es el mes que comienza después del solsticio de primavera. Entonces, este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel, o sea, perdón, lo que les quise decir es, la Pascua se celebra en la luna llena, o sea, el día 14, porque son meses lunares, después del solsticio de primavera. Después de que, ¿se acuerdan? Perdón, del equinoccio de primavera, el solsticio es de verano. El equinoccio significa que los días y las noches tienen la misma cantidad de horas. Hay las mismas cantidades de luz que de oscuridad. Y eso es lo que marca la primavera. A partir de ahí, cada vez va a haber más luz, hasta llegar al solsticio precisamente de verano. Bueno, entonces, la Pascua coincide con la luna llena del mes donde se da el equinoccio de primavera. En hebreo se llama Nisan ese mes. Digan a toda la comunidad de Israel, el 10 de este mes, consígase cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que vive más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta además del número de comensales lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Estamos hablando de luna llena en el desierto. Entonces, imagínense que es como que el desierto está completamente iluminado. Este es uno de los textos que nosotros, los católicos, leemos en nuestra liturgia del Sábado Santo. ¿Vieron que ese día se leen 7 lecturas del Antiguo Testamento? Bueno, una de esas lecturas es precisamente esta. Es la lectura de cómo Dios indica cómo debe ser el rito de la Pascua. ¿Qué es lo que nosotros celebramos en la liturgia nuestra, en la liturgia del Sábado Santo? Celebramos la liberación. Son todas lecturas que nos van llevando hasta comprender el tema de la resurrección en cuanto triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. Es como nuevamente, la liturgia como pedagogía. Entonces, ¿por qué la Iglesia pone esta lectura? O sea, ¿qué es lo que nosotros qué lectura tenemos que hacer como cristianos de esta lectura? Que así como el rito de Pascua va a permitir la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, la verdadera Pascua, que es, o sea, la Pascua de la nueva alianza, o sea, que coincide, el sacrificio de la nueva alianza, que coincide con la Pascua, es en realidad la verdadera liberación, la liberación total. Entonces, de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Perdón. Cuando San Pablo, ¿no?, se refiere al tema del pecado, él siempre va a hablar de que somos esclavos, de que estamos sometidos. Usa como esta misma terminología. Nuevamente, Éxodo como matriz de toda historia de salvación. Bueno, entonces, ahora después vamos a ver un poquito en esto del Nuevo en el Nuevo Testamento, ¿no?
Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ellos los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levaduras y verduras amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego. Comerán también las patas, la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente. Y lo que sobra lo comerán al amanecer. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. ¿Mm? Ven que el mismo Dios le dice que el propósito, digamos, de las plagas, como el resumen de todo esto, es vencer a los dioses de Egipto. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo y así ustedes se librarán del golpe del exterminador cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Entonces, acá tenemos como condensado eh, eh, todo lo que es la Pascua. En primer lugar, esto es la Pascua en Egipto, y después los israelitas, digamos, cuando entren en la tierra prometida, van a tener que celebrar, esto que dice acá, lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua, es decir, para siempre. Entonces van a distinguir entre la Pascua en Egipto y lo que se va a llamar la Pascua de las generaciones. Cuando Israel cuando entre en la tierra prometida y tenga su templo, el único lugar donde se puede celebrar, donde se puede hacer un sacrificio es en el templo de Jerusalén. ¿Por qué es esto? Porque Dios le indica precisamente a Moisés que en el libro del Deuteronomio, que él le va a mostrar a dónde, una vez que entre en la tierra prometida, le va a decir a dónde tiene que llevar este templo portátil, este tabernáculo, a dónde tiene que establecerse este lugar de culto, que va a ser el lugar donde Dios va a residir. Y va a ser un lugar único. Por eso, esta fiesta, la Pascua y otras, como la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las semanas, se convierten en fiestas de peregrinación, porque precisamente porque uno no podía celebrar la Pascua como Dios manda, con este sacrificio, con este cordero pascual, no la podía celebrar en su casa. ¿Por qué? Porque el único lugar donde se puede hacer sacrificios es en el templo de Jerusalén. Y esto, lo que va a pasar después de la destrucción del templo de Jerusalén, es que la Pascua judía va a dejar de tener este elemento sacrificial. No va a ser nunca más, o sea, hoy en día los judíos celebran la Pascua haciendo memoria de esto, pero no la celebran como un sacrificio. Nosotros, en cambio, hablamos del sacrificio pascual. Nuestra liturgia sí es sacrificial. Nosotros hemos, los
los judíos en la época de Jesús, digamos, en la Palestina del siglo I, ya tenían una institución que más o menos que se había creado con la diáspora judía, que era la sinagoga. Si bien no podían celebrar sacrificios, todos los israelitas que estaban dispersos por toda la cuenca del Mediterráneo, no podían celebrar sacrificios en sus casas porque, como les digo, el único lugar para celebrar un sacrificio es el Templo de Jerusalén. Pero sí podían educarse, leer la palabra y todo, y eso era la sinagoga. Lo que va a ser em, la liturgia cristiana va a unir estas dos cosas, va a unir la sinagoga y el templo. Nosotros tenemos una liturgia de la palabra y una liturgia sacrificial, que en cambio los judíos no tienen más sacrificios, no tienen más sacerdotes, no hay más un sacerdocio hebreo, que ahora vamos a ver que en el libro del Éxodo es donde surge el sacerdocio. Ellos tienen lo que tienen es rabinos, que son maestros que enseñan la palabra, pero no tienen sacerdotes. El judaísmo es un judaísmo rabínico, un judaísmo de maestros, con sus distintas corrientes y todo, pero no tiene más el sacerdote. Y acá hay algo importante también para observar, que es que, fíjense, acá tampoco hay sacerdotes. Todo el periodo patriarcal y hasta el episodio del becerro de oro, el sacerdote es cualquier padre de familia, cualquier varón en realidad. Israel nunca va a tener sacerdotisas, distinto que el resto de los pueblos que la rodean, donde sí hay sacerdotisas. Israel nunca va a tener sacerdotisas mujeres. Bueno, a ver, entonces, nuevamente lo que les digo, es el padre de familia, o el varón, el que el que va a sacrificar el cordero, el que hace de sacerdote. Y esta costumbre, bueno, este mandato, se va a mantener hasta la destrucción del templo. Esto también es muy, hay que anotarlo, y darse cuenta. ¿Cómo era la Pascua de las generaciones? Cuando ya exista el templo de Israel. ¿Acaso el templo de Jerusalén? ¿Acaso los sacerdotes son los que van a hacer el sacrificio del Cordero Pascual? No. Como les digo, era una fiesta de peregrinación. Iban cientos de miles de personas, peregrinaban a Jerusalén para la Pascua. Iban al templo. A veces traían el corderito, pero las más de las veces lo compraban ahí. Los famosos vendedores del templo, que estaban como afuera del templo. Cuando Jesús echa a los vendedores del templo, no era que echa a los vendedores que estaban fuera del templo, sino a los que habían pasado como adentro del templo. Pero la venta de los animales era una cosa importante, porque yo no podía venir de Alejandría o de Siria o qué sé yo, trayendo un corderito. Y además tenía que ser macho, sin defecto. Entonces, ¿qué se hacía? O sea, estos hombres compraban o traían el corderito, sea como fuera, y se ponían como en fila frente a los sacerdotes. Era como, estaba lleno de sacerdotes. ¿Y qué pasaba? Cada uno de estas personas que llevaban un corderito lo tenían que matar.
con un cuchillo, acuérdense que la forma de sacrificar es cortar el cuello para que brote la sangre. La sangre, ¿se acuerdan que ellos no pueden comer la sangre? La sangre se recogía, lo que hacían los sacerdotes, era como, imagínense que estamos ante ¿vieron los altares de antes cuando uno iba a comulgar, que había esas barandas? Pues tiene un nombre, pero no me está saliendo ahora el nombre, ¿eh? Como una suerte de reclinatorio grande. Bueno, imagínense eso. Entonces, de un lado están los sacerdotes, y entonces el padre de familia, por poner un nombre, degüella al corderito. El padre, el sacerdote recoge la sangre, ¿m? Y le entrega a cada uno una suerte de cruz. ¿Vieron cuando uno hace un cordero al asador que queda como crucificado? Bueno, esa exactamente, imagínense, esta era la forma en la cual cada una de estas personas salía del templo de Jerusalén con un cordero puesto en cruz. ¿Ven? Como todos estos signos prefiguran algo para nosotros, a nosotros nos dicen algo. Que el verdadero cordero pascual va a ser crucificado. La sangre les servirá, entonces ellos ahora tienen que, no solamente eso, sino que tienen que tomar la sangre en esta Pascua, en la Pascua de Egipto, y pintar con ella, ¿no?, los dinteles de las casas. Al verla yo pasaré de largo y ustedes se librarán del golpe del exterminador. O sea, el ángel exterminador que va a matar a todos los primogénitos de Egipto. Cuando vea la sangre, ellos se van a refugiar bajo la sangre del cordero. Nosotros nos libramos del pecado y de la muerte, refugiados o rescatados por la sangre del cordero, del verdadero cordero pascual. ¿Ven cómo todo es como que tiene que ir, todo prefigura la verdadera Pascua? Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta. Bueno, lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Durante 7 días, bueno, ahí después la Pascua está adentro de otra fiesta, que es la fiesta de los ácimos. Y a su vez termina, la fiesta de los ácimos termina en otra fiesta, que es la fiesta de los primeros frutos. El domingo, lo que nosotros llamamos el domingo de Pascua, acuérdense que para ellos las fiestas, la semana empezaba el sábado y terminaba el sábado. Cuando se habla del primer día de la semana, en los evangelios, nosotros tenemos que pensar en el domingo. Ese era el primer día de la semana. Bueno, la fiesta de la Pascua está metida dentro de la fiesta de los ácimos. Y a su vez, la fiesta de la Pascua, perdón, y la fiesta de los ácimos termina el día de los primeros frutos, otra fiesta más. Después la próxima vez voy a hablar un poquito de esto, pero ahora no quiero confundir más. El primer día celebrarán una asamblea litúrgica y harán lo mismo el séptimo día. En todo este tiempo no estará permitido realizar ningún trabajo, exceptuando únicamente el que sea indispensable para preparar la comida. Ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos porque ese día hice salir de Egipto a los ejércitos de Israel. Observarán este día a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Bueno, y acá siguen y siguen las indicaciones, ¿no? Y esto, cuando lleguen a la tierra que el Señor les ha prometido, ahora ya estamos hablando de la Pascua de las generaciones, observen este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significado tiene para ustedes este rito, les responderán: este es el sacrificio de la Pascua del Señor que pasó de largo en Egipto por las casas de los israelitas cuando castigó a los egipcios y salvó a nuestras familias.
Bueno, esto es parte del rito del Pesaj, del Pesaj judío, que siempre comienza con una suerte de diálogo entre el hijo menor, el más pequeño, y el padre de familia. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué esta noche es distinta de todas las noches? Bueno, hay como un diálogo entre el padre de familia que es muy, muy lindo y que nosotros por ahí deberíamos rescatar, podemos decir así, para celebrar, cuando celebramos la Pascua, la comida pascual, el Sábado Santo, podríamos perfectamente hacer este diálogo o rediseñarlo para educar a nuestros hijos en la fe, ¿no? Eh, bueno, este es el sacrificio de la Pascua del Señor que pasó de largo en Egipto por las casas de los israelitas cuando castigó a los egipcios y salvó a nuestras familias. Luego los israelitas se fueron y realizaron exactamente todo lo que el Señor había ordenado a Moisés y Aarón. A medianoche el Señor exterminó a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del faraón. Acuérdense que lo que les dije, ¿no? El faraón era adorado como Dios, entonces esta plaga nuevamente es contra, un dios de Egipto. Él era el faraón se consideraba la encarnación de Horus, este gran dios egipcio. Otro dios, ¿se acuerdan que la otra plaga es la plaga de la oscuridad? La penúltima plaga, hay como una suerte de eclipse que dura y dura y dura. Bueno, este era el famoso dios Ra, Amón-Ra, el dios Sol, de los egipcios. Bueno, y así sucesivamente. Ahora, esto no es que tiene una respuesta única, ¿no? Nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿qué culpa tienen los primogénitos de Egipto? Que son inocentes de todo lo que está sucediendo. Bueno, lo que nosotros no tenemos la respuesta, no es que podamos responder a todas las objeciones. Este es un Dios cruel, que mata a los inocentes, pero sí podemos decir que esto apunta a algo, y es que así como en esta noche de Pascua, de la primera Pascua, van a morir inocentes, lo que nosotros llamamos inocentes, en la verdadera Pascua va a morir el gran inocente. Es como que esto, de alguna forma, apunta, podemos decir, señala, nos lleva a pensar en lo que va a suceder en la verdadera Pascua, para nosotros, ¿no? La verdadera Pascua, en la Pascua em, de Cristo. Entonces, esa misma noche, el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: salgan inmediatamente de en medio de mi pueblo, ustedes y todos los israelitas, y vayan a dar culto al Señor como lo habían pedido. También tomen sus ovejas y sus vacas, puesto que así lo quieren, y váyanse. Imploren una bendición también para mí. Los egipcios, por su parte, urgían al pueblo para obligarlo a salir del país lo antes posible, porque decían, de lo contrario, todos moriremos. Bueno, ya es la hora, así que vamos a dejar acá. Hay mucho para pensar, para releer, y la vez que viene vamos a seguir conversando sobre el tema este del significado de la Pascua, del tipo de sacrificio que después cuando los rabinos piensen qué tipo, hay un manual de sacrificios que está en el libro, que es el libro del Levítico, y la Pascua no está ahí clasificada. Cuando los rabinos se pregunten, bueno, ¿qué tipo de sacrificio es la Pascua? Van a dar una respuesta que es muy interesante y que, bueno, ahora los quiero dejar con la intriga para que vengan la próxima vez. Bueno, em,
Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana y si Dios quiere nos vemos el próximo Gracias, martes.